¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir nuevamente con nosotros esta entrevista a fondo. Hoy con el subsecretario general de Gobierno que ha estado de visita en nuestra zona, en nuestra región. Me refiero a don Osvaldo Soto Valdivia. ¿Cómo está, subsecretario? Gracias por estar acá en los estudios de Quinta Visión. ¿Qué tal, Bernardo? Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Subsecretario, ¿cómo ha sido su estadía en el ministerio, considerando de que se inició con un equipo, un ministro y un subsecretario, y, ¿no es cierto?, durante estos primeros meses hubo que tener cambios en ambas figuras centrales de dicho ministerio? Ha sido un trabajo intenso, ha sido un tremendo trabajo. Tanto el ministro Díaz como quien te habla nos hemos encontrado de que hay buenos equipos que se armaron tanto con el ministro Elizalde como el subsecretario Bayer. Hemos hecho el ejercicio de la continuidad. Se han hecho efectivamente algunos ajustes que tienen que ver más que nada con los estilos, con los énfasis que nos ha instruido la Presidenta de la República, pero nos hemos encontrado con un ministerio que está bastante ordenado, con una agenda bastante potente, con mucho despliegue territorial. Han sido, por lo menos en lo personal, 3 meses de mucho compromiso, estar muy desplegado en el territorio, una tremenda experiencia. Usted es una persona nueva dentro del aparataje político mayor, aunque ha cumplido bastantes cargos, ¿no es cierto?, en temas sindical y en otras instancias. Lo personal y lo familiar, ¿cómo ha asumido esta responsabilidad? Que, como bien se decía, no son 24/7, sino que muchas veces son 48, 14 y mucho más. Sí, como tú muy bien dices, yo vengo del mundo sindical, lo cual ya es una particularidad. Generalmente en los cargos de responsabilidad política no es muy común que lleguen dirigentes sindicales a detentarlo. Eso demuestra un nivel de apertura muy grande de parte del gobierno respecto de quienes hemos desarrollado un trabajo en representación de los trabajadores. Es otra señal, podríamos decirlo. En lo personal, un orgullo siempre para la familia que uno esté detentando estos cargos de responsabilidad. Pero también implica ciertas postergaciones. Uno no dispone de todo el tiempo que uno quisiera para la familia. Generalmente lo que son las fiestas patrias son momentos de encuentro en donde se reúnen las familias. A los que estamos en estos niveles de responsabilidad nos corresponde mucha actividad oficial. Entonces, si bien es cierto, existen estas circunstancias distintas, no es menos cierto de que se sobrellevan con el cariño y el afecto de los que a uno lo quieren, su familia. Pero, subsecretario, ¿qué le dice a la familia cuando tenemos claro de que hoy día hay falta de credibilidad, principalmente en el ámbito político, de la población? ¿Qué le dijo la familia? ¿Qué le dice la familia? ¿Para qué te vas a meter en esto? ¿Para qué pasar raya? ¿Para qué de repente pasar tantas penurias como se ve muchas veces? Y hoy con las redes sociales, donde la verdad es que las campañas muchas veces con alto grosor de palabras son bastante complicadas. Mira, yo soy un convencido de que la política se mejora con más política. En la sociedad democrática occidentales no se entiende de que una sociedad se organice sin partidos políticos, sin liderazgos políticos, y efectivamente estamos pasando por un momento en que existe mucho cuestionamiento a la clase política transversalmente en general, hablando. ¿Sí? ¿Ya? Tiene que ver, y es una tesis personal, tiene que ver con lo que son la revolución de las comunicaciones, la inmediatez de la comunicación, ¿ya? La exigencia de una ciudadanía de mayores niveles de transparencia, de coherencia, que obviamente exigen a los que estamos participando de la política ser mucho más rigurosos en lo que es el desempeño de nuestras funciones. Yo creo que precisamente para eso a lo que uno llega a estas funciones, uno le corresponde reivindicar la política desde la política, ser bastante prudente y ser bastante coherente y consistente en lo que uno va haciendo y en lo que uno va diciendo. Yo creo que la ciudadanía hoy en día lo que busca es la coherencia entre el discurso y la acción. Y la mejor forma para ir sanando nuestra política, que siempre es requerida y es necesaria, si hacemos la comparación a nivel latinoamericano, tenemos una clase política bastante que tiene buenas características, por así decirlo, en comparación con lo que podría ser otras latitudes. No es menos cierto de que los niveles de exigencia se elevan. Yo creo que la única, entre comillas, medicina que hay respecto de esto es generar primero el convencimiento de que estamos realizando las cosas de mejor forma y de cara a la gente. Usted es radical. Totalmente. ¿Cómo marca la diferencia como radical dentro del gobierno?
Mira, básicamente ser radical, y lo hemos conversado con hartos amigos de otros partidos, es casi una cuestión cultural. Porque antes se decía el radical, la buena empanada y el buen vaso de vino tinto, ¿se acuerda? Aquellos clubes radicales. No hemos renunciado ni a la empanada ni al vino tinto. Perfecto. Lo reivindicamos. ¿Bombero? No me queda tiempo. No le queda tiempo. Y otros menesteres. Y otros menesteres. Y otros Perfecto, menesteres. sí. Perfecto. Pero como radical, ¿cómo marca esa diferencia dentro del gobierno? Mira, básicamente, más que marcar una diferencia, como radicales aportamos al gobierno. Aportamos desde lo que es nuestra visión republicana. Aportamos desde la forma en que nos aproximamos a la ciudadanía. Cuando yo te digo que es una forma cultural es precisamente porque nosotros hacemos política en torno a la mesa, a la fraternidad, en torno al diálogo, a la tolerancia, a la discusión. Tenemos la riqueza de que casi todos aquellos con los que interactuamos en política, o un tío, o un abuelo, o un tío abuelo, fueron radicales. Por lo tanto, nos conocen, la ciudadanía sabe quiénes somos, y estamos en un momento en que nuestras ideas se ven fielmente reflejadas en lo que es la acción del gobierno. Como radicales siempre hemos tenido la bandera de lo que es la educación pública gratuita y de calidad. Hemos siempre tenido una visión protagónica de lo que es el Estado en aquellas áreas sensibles para la y los chilenos. Entonces creemos que aportamos desde lo que es nuestra riqueza cultural en esta sociedad. ¿Y le gustaría que el ministro de Educación fuera un radical? Me gustaría que, al margen de que sea o no sea radical, yo creo que más que la persona de que el ministro nos interesa, y ahí es donde nos sentimos fuertes, es que nuestras ideas estén claramente representadas dentro de lo que el gobierno como lo es. ¿Y está representado en educación? Sentimos que hemos logrado, el gobierno ha tenido la habilidad, por así decirlo, de hacerse eco de una demanda ciudadana importante, no es menor. El tema de la educación no era tema hace unos 10 años atrás, no había cuestionamiento de cómo funcionaba el sistema. Nosotros como radicales siempre hemos tenido una visión preponderante de la educación como un vehículo de mejoramiento social de las personas dentro de una sociedad. Creemos que la temática fue levantada de manera muy potente desde la sociedad civil. El gobierno se hace cargo de aquello e inicia un proceso de reforma. El proceso de reforma, las reformas en sí apuntan a un norte, y ese norte se mantiene de manera inalterable en lo que es la acción gobernal. Es decir, estamos trabajando para generar una mejor educación pública, gratuita, de calidad. Es un proceso, ¿no? Eso no significa que en la reforma que hagamos en 1 año, en 2 años, lo vayamos a ver. Pero, subsecretario, en eso han surgido algunas interpretaciones, porque se habló, ¿no es cierto?, de una cantidad de porcentaje de alumnos, después se habló de otra cosa, y eso ha llevado a que haya cierta discrepancia, incluso a nivel de los propios sectores educacionales, estudiantes, profesores. ¿Qué pasa con eso? A lo mejor no fue mucha información llegado un momento y se debió haber partido un poco más lento por otros sectores, y eso llevó a que causara esta intranquilidad que hay frente a una reforma como la educacional. Yo creo que hay que distinguir. ¿Dónde pone el norte la acción de gobierno? El norte, la acción de gobierno lo pone en generar niveles importantes de gratuidad, ¿ya? Otra cosa es cómo llegamos a ese norte, o el proceso para avanzar a ese norte. Y el proceso para avanzar a ese norte dice relación con las circunstancias reales e inmediatas en las que estamos viviendo como país. El ideal, lo que nos encantaría, lo que le encantaría a cualquier gobierno, cualquiera sea el signo que éste tenga, es que si pudiésemos comprometer educación gratuita y de calidad fuese en un solo acto y de inmediato al año siguiente. Lo que es imposible. Eso es imposible, ¿ya? Y ahí es donde una acción responsable de gobierno implica cómo somos capaces de generar un itinerario que avance hacia ese norte que se mantiene inalterado. Subsecretario, una de las funciones, ¿no es cierto?, de su ministerio es la comunicación. Exacto. Faltó tener una comunicación más fluida, faltaron mejores canales de comunicación hacia la comunidad con respecto a este tema. Yo creo que ha habido buenos niveles de comunicación, no dudo de que podrían ser mejores, pero también hay una variable que a veces no se pondera suficientemente, que dice relación con las ansiedades que genera este tema. Es que cuando hay promesas de campaña surgen las ansiedades porque la gente quiere lo cuanto antes. Qué duda cabe. Y ahí es donde viene la responsabilidad de gobierno. Lo que ha sido categórica la Presidenta de la República es que estos ejes se mantienen inalterados. Yo creo que esa es la primera señal de tranquilidad a la ciudadanía respecto de las promesas que se hacen en un periodo de campaña. No hemos cambiado nuestro norte, por así decir.
Sí, hemos tenido que ser prudentes respecto de cómo vamos avanzando hacia ese norte inalterable, porque estamos en un contexto de contracción económica, tenemos un contexto de un terremoto, hemos Exacto. tenido bastante urgencia. Con respecto a lo mismo, ¿se puede mantener ese norte considerando el tema económico, considerando que hace pocos días, ¿no es cierto?, sufrimos un terremoto con un tsunami, considerando de que hay recursos que están comprometidos para temas como los aluviones en el norte, el mismo incendio que afectó acá a Valparaíso y que ahora viene esta nueva emergencia? ¿Se puede mantener ese norte, subsecretario, o no sería mejor, llegado el momento, de decir, ¿sabe qué? Tenemos el norte, pero nos vamos a encontrar con este y estas dificultades por este y estas piedras que están en el camino? Yo creo que tenemos la obligación de mantener ese norte, básicamente por el compromiso que asumimos con la ciudadanía al momento de resultar electa la Presidenta de la República. Otro tema dice relación en cómo, en el avance hacia alcanzar ese norte, somos capaces de ir generando las gradualidades respectivas que nos permitan como Estado ir respondiendo a las urgencias del minuto, no desentendiéndonos de la sociedad que queremos construir en lo que se refiere a este tema de educación. Ojo, las transformaciones en los procesos, como lo que son las modificaciones, las reformas en materia de educación, no son reformas que vayan a tener resultado ni en un año, ni en un periodo de gobierno. Estos son procesos históricos de las sociedades que pueden demorarse 10, 15 años para que veamos la materialización de las acciones que hoy en día estamos emprendiendo. A veces las reformas en el momento en que se inician no se comprenden mucho, se generan estos estados de ansiedad, pero ahí está la fortaleza del liderazgo de la Presidenta de la República. El objetivo, nosotros nos ponemos un objetivo y estamos convencidos de que los resultados no necesariamente los vamos a ver en este gobierno, los resultados los van a ver los chiquillos en unos 10, 15 años más, cuando en régimen nuestra sociedad sea capaz de entregar educación gratuita y de calidad en los términos en que nosotros lo comprometimos en una campaña. Esto es un proceso histórico, es como lo que ocurrió en Corea. Corea, después de la guerra de las dos Coreas, el diseño que se hizo con Corea del Sur era que tenía que convertirse en una sociedad industrial que generaba vehículos de carga, de industria pesada. Bueno, los coreanos se desafiaron más allá de aquello y decidieron invertir en educación, en innovación, en tecnología, y hoy en día los tenemos donde los tenemos. Son procesos históricos que tienen que tener un punto de inicio, y yo creo que esa es la fortaleza del minuto actual. Hemos definido un punto de inicio para transformaciones que requiere el país. Ahora, subsecretario Soto, usted habla de liderazgo de la Presidenta. Las últimas encuestas dicen otra cosa. ¿Les preocupan? ¿Cómo se puede sobrellevar esto, considerando además que esto se ha visto influido por un tema familiar que tiene que ver con el tema cabal y como que todo se enreda en esta maraña, digo, que ha llevado, ¿no es cierto?, a que hoy día la credibilidad sea muy poca en general y transversal y que haya muy poca tolerancia en nuestro país? Mira, el tema de la encuesta, como siempre se ha dicho, es una fotografía de un minuto determinado. El liderazgo no se mide por la fotografía de los minutos. El liderazgo, a mi entender, se mide por la determinación de las ideas que impulsan la acción de gobierno. Si tú me preguntas cuál es la verdadera encuesta que nos preocupa, es la encuesta que se vaya a hacer en 15 años más. Cuando se encueste y se pregunte respecto de si fuimos capaces como sociedad de mejorar la educación que se tiene, de mejorar la previsión que se tiene, de mejorar las pensiones que reciben. Esa es la encuesta que nos interesa. Porque en definitiva estamos en un proceso de transformación y de cambio. A veces es difícil. La sociedad, el ser humano en general, tiene niveles de ansiedad que le generan los procesos de cambio. A veces los cambios, algunos dicen que deben haber partido por un lado, otros dicen que deben haber partido por otro. Yo creo que el liderazgo, ¿dónde tú lo mides? Lo mides en cuando tienes la capacidad de ponerte la responsabilidad histórica de decir, mira, nosotros queremos llevar esto a tal punto. Pero usted cree que hoy día, con la baja de la popularidad, una presidenta que partió con sobre 70% y que va en 20 y tanto, en diferentes encuestas, porque son varias, ¿no es cierto?, ¿está demostrando ese liderazgo o esto es una situación cegada solamente, o hay muchos que señalan que incluso estas encuestas pueden ser hasta utilizadas políticamente? Mira, yo creo que básicamente el tema de las encuestas y el tema de la popularidad es un tema que si bien es cierto para el ego de las personas puede ser relevante, para lo que es la definición de una acción de gobierno es un indicador más, ¿ya? A nosotros lo que nos interesa básicamente, primero, es cumplir con el compromiso que el gobierno y la Presidenta de la República tienen con la ciudadanía a propósito del proceso electoral.
en el proceso electoral fuimos capaces de plantearle a la ciudadanía no solamente quién iba a ser el líder del gobierno, el presidente de la República, sino que se asoció a la presidenta de la República con un programa claro, preciso, determinado, que se informó a la ciudadanía y que ese fue el que trajo el resultado electoral que instala el gobierno. Evidentemente un proceso de transformación como este es un proceso que no va a estar exento de dificultades. Pensar de que un proceso de transformación iba a ser una cuestión que no iba a tener dificultades, que no iba a generar ruido respecto de la encuesta o de la popularidad, es no entender cómo funciona la lógica de los seres humanos, los niveles de incertidumbre que se generan. Y ahí es donde viene el tema de la responsabilidad. Nosotros, y el gobierno y la presidenta en particular, tienen una doble responsabilidad. La primera es ser leal, consistente y coherente con los nortes que hemos fijado como gobierno, que lo estamos haciendo, y lo segundo, ser también responsables al momento de cómo dirigimos la acción de gobierno, tanto para abordar las coyunturas como para mantenernos respecto a los nortes que hemos fijado. Si tú me preguntas, yo creo que los índices de popularidad, por así decir, van a ir mejorando en la medida de que vayamos materializando la reforma. Ya el próximo año tú vas a tener gratuidad respecto de 260.000 estudiantes, es decir, hay 260.000 familias que ya no van a tener que desembolsar recursos para la universidad. Hay tiempo para recuperar porque van pasando los años, parece que este mes pasa septiembre, avanza cada vez más rápido, entonces habrá tiempo realmente como para recuperar esta situación, considerando que ya el próximo año hay elecciones, ¿no es cierto? Se vienen elecciones, o sea, se anticipan elecciones y después viene nuevamente la elección presidencial y pasa volando. Yo creo que sí hay tiempo, sí, en la medida de que, mira, en la medida de que se vaya percibiendo por la ciudadanía el efecto inmediato de las decisiones políticas que se están tomando ahora, porque son decisiones políticas que se traducen en acción y la acción que se traduce en ciertos beneficios que le llegan directamente a la ciudadanía, evidentemente que los índices de popularidad o de mejor gestión van mejorando. ¿Ya? No podemos desconocer de que todo el proceso de reforma ha estado bombardeado por una serie de críticas que uno las recibe desde el punto de vista de que todo el proceso es criticable, ¿te fijas o no? Pero detrás de cada crítica también hay intereses que están detrás de esto. En ese sentido, ¿ha sido leal la oposición? ¿Ustedes encuentran que ha sido leal la oposición con el gobierno frente a procesos de crítica y muchas veces muy fuertes? Mira, yo creo que la oposición ha hecho su trabajo. La oposición desde un primer momento ha señalado que no está de acuerdo con estos procesos de reforma. Esperar de que de buenas a primeras iban a aceptar la reforma o que no la iban a cuestionar es ser quimérico, es soñar. ¿Ya? El punto está en cómo nosotros somos, en cierto sentido, capaces de procesar la crítica de buena forma, recoger aquellas cosas que son observaciones. El patrimonio de las buenas ideas no está en el gobierno, no está en la oposición, está distribuido democráticamente. Como somos capaces también nosotros de ir recogiendo las buenas ideas que pueden venir de una oposición que quiera aportar, y como somos capaces también de ir separando la paja del trigo. Es decir, los procesos de reforma van a continuar, no porque este sea un gobierno empecinado en aquello, sino porque tenemos una responsabilidad que se selló en las urnas. Nosotros no tenemos alternativa a no cumplir lo que comprometimos. Y en el proceso de ir avanzando, evidentemente aquellas críticas u observaciones que se hacen de manera constructiva se van a ir recogiendo. Subsecretario, se habla del segundo tiempo. ¿Cómo se le puede explicar a la comunidad, a nuestros televidentes, esto del segundo tiempo, que es un término muy futbolístico? Que estamos futbolizados. Total, después de la Copa América. Después de la Copa América. ¿Usted anda hoy cerca? Toqué la Copa. ¿La tocó la Copa? La toqué. ¿Se sacó fotografía? Con la Copa y todo. Hoy día se tiene y se toca. ¿Se Sí. ve? ¿Se acuerda que antes se decía, se veía pero no se tocaba? Exacto. Mira, al margen de la alegoría futbolística, lo que hay detrás de la alegoría futbolística es que la acción de gobierno es una acción plástica. ¿Te fijas? El gobierno va adaptándose de acuerdo a las necesidades que va teniendo la coyuntura nacional, es decir, el primer año de gobierno, el año de la instalación del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es un año en donde se tuvo ciertos desafíos, ciertos énfasis, y si tú me preguntas, se lograron cuestiones que nunca se pensó que se iban a lograr. Le interrumpo un segundo para complementar su respuesta y para complementar la pregunta. Se habla de un segundo tiempo. ¿Eso quiere decir que el primer tiempo no fue lo que se esperaba? No, todo lo contrario. Si lo ponemos en términos futbolísticos, el primer tiempo cumplió su misión perfectamente. ¿Se ganó? ¿Se empató? Yo creo que se ganó, definitivamente, cuando el país ha sido capaz de cambiar el sistema binominal
Ese ha sido un tremendo avance que se logra en el primer tiempo. Cuando el país fue capaz de generar una reforma tributaria, y recordemos la fotografía, una reforma tributaria no es que estaba el ministro de Hacienda y la gente de gobierno, los parlamentarios de gobierno, no, fue una fotografía transversal en donde se recogió también la opinión de la oposición. Fuimos capaces entre todas y entre todos de construir una reforma tributaria. Qué duda cabe que eso es un éxito, es decir, hubieron muchas acciones de gobierno que se realizaron durante el primer año, que cumplieron un ciclo y que definitivamente van cambiando los destinos de lo que es la patria. Qué duda cabe de que en un segundo año o en un segundo tiempo otros son los desafíos, otros son los liderazgos que tú vas necesitando convocar. Y por eso vienen los cambios. Evidentemente, mira, los cargos de gobierno, y es una cuestión que siempre a veces como que no se entiende muy bien. Porque disculpe, incluso acá en la región en los últimos días se ha hablado mucho de que van a haber ajustes al gabinete regional, aparece el intendente también dando su opinión, que me parece que es bueno que aparezca y transparente. Exacto. ¿Cuál es su opinión frente a este tema? Porque es un poco lo que falta acá en la región. Entonces, pero viene como toda esta inquietud, claro, que surge, que van a venir cambios, que dónde van a venir, que qué pasa con tal autoridad, qué ocurre con esto. Mira, yo lo voy a decir a título personal, yo trabajo todos los días como si fuera mi último día de trabajo, el último, con esa intensidad. ¿Por qué? Porque quienes detentamos cargos con responsabilidad y relacionada responsabilidad política, llámese ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales, ministeriales, etcétera, lo primero que tenemos que tener claro cuando llegamos a estos cargos es que llegamos a un cargo en donde estamos a la disposición del objetivo superior. Eso significa de que podemos estar en el cargo durante todo el periodo de gobierno o lo que la jefatura respectiva a la primera mandataria determine que es lo necesario. No porque o nos encuentren bueno o nos encuentren malo, sino porque las necesidades superiores del Estado se superponen a los intereses personales de cada uno de nosotros. Entonces, con ese sentido uno tiene que llegar a servir estos cargos. Ahora bien, siempre todos los gobiernos, en todos los niveles, estamos todos constantemente en un proceso de evaluación permanente. Los ministros están en un constante proceso de evaluación, los subsecretarios, que duda cabe, y así sucesivamente, lo cual evidentemente no puede generar, es imposible que genere una parálisis cuando esas son las reglas del juego. Uno, cuando llega a servir estos cargos, tiene sumamente claro de que uno entró a trabajar por las y los chilenos con su carta de renuncia al lado, y uno va a estar a la disposición del objetivo superior. Me parece interesante el planteamiento porque, insisto, yo creo que hay que transparentar, porque en este país, lamentablemente, en el último tiempo, falta transparentar muchas cosas, subsecretario. Usted estuvo de visita acá, ¿no es cierto? Está conversando, de hecho, con nosotros, acá en Quinta División. No puedo dejar de preguntarle por un convenio bastante interesante que se firmó también en la Intendencia. Sí. Nos quedan 3 minutos, pero creo que es bueno terminar con este tipo de noticias que son positivas, no solo para la región, sino que también para el país, que tiene que ver con las penas sustitutivas, de qué forma se puede mejorar y de qué manera el servicio público también puede apoyar, crear fuentes de trabajo en este aspecto para gente que está cumpliendo sus penalidades, pero que puede hacerlo de buena manera. Mira, básicamente esto se enmarca dentro de instrucciones precisas de la Presidenta de la República. Uno de los temas que le preocupa a la ciudadanía cuando analizamos las encuestas, al margen de la popularidad que hizo, el tema de la seguridad ciudadana. Ahora, el tema de la seguridad ciudadana no es un tema que se aborda solamente con más policía, que siempre son necesarios, pero no se puede abordar solamente en esa dimensión. Tenemos una dimensión preventiva que es muy importante, es decir, cómo somos capaces de ir restando gente que ingrese al círculo de la delincuencia, y ahí hay un trabajo con las juntas de vecinos, con el rescate de los espacios públicos, cómo somos capaces de insertar a las personas, detectar a aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad para prevenir que ingresen al mundo de la delincuencia. Ahí a nuestro ministerio le puede caber un rol dentro de lo que es una intersectorialidad, porque nosotros nos relacionamos con la junta de vecinos. Entonces hemos conversado, por ejemplo, con el director general de Carabineros y le hemos dicho, oye, ¿qué le parece que nosotros generemos el puente para que las juntas de vecinos se reúnan con los carabineros del cuadrante, se conozcan? Es decir, ahí tú tienes una visión respecto a lo preventivo. Y otra fase que también es importante dice relación con aquellos chilenas y chilenos que están cumpliendo o cumplieron sus penas o tienen penas alternativas o ciertos beneficios que los cumplen en libertad. Es decir, estamos hablando de personas que incurren en conductas delictivas, pero que ya sea son primerizos, son la primera vez que incurren en una pena, y el tribunal estima de que pueden tener pena sustitutiva. Pues bien, para esos chilenos necesitamos generarles los espacios para que se reintegren, se incorporen, para que vean alternativa a lo que es el camino delictual.
Y ahí es donde se engarza este convenio, como por ejemplo en este convenio de nuestra Secretaría Regional Ministerial con Gendarmería, somos capaces de generar espacios para que estas personas que cumplan sentencia en el medio libre, pena sustitutiva, puedan incorporarse a un trabajo, obviamente no es remunerado, pero van conociendo cómo es la riqueza del funcionamiento de un trabajo público en donde se van insertando. De esa forma nosotros vamos restando gente a la delincuencia. Lo que me parece una interesante e importante iniciativa que hemos querido destacar al finalizar esta conversación con usted, subsecretario general de Gobierno, don Osvaldo Soto Valdía. Muchas gracias por estar en Quinta Visión. Y somos canal regional, estamos en toda la quinta región y por supuesto que le dejamos invitado nuevamente para que nos acompañe acá en esta entrevista y en otros programas. Bernardo, muchas gracias a ti, muchas gracias a los que están en el canal, detrás de las cámaras, y a veces no nos acordamos de los que están detrás de las cámaras. Muchas gracias también a los telespectadores. Decirles de que la acción de gobierno se aboca exclusivamente a tratar de ser leales con el compromiso que tenemos con la y los chilenos de ir construyendo un Chile más justo. La presidenta está empeñada en aquello, sus esfuerzos están entregados a esa pega. Nos gusta nuestro trabajo, seremos responsables de lo que estamos haciendo, creemos que es posible entre todas y todos construir una mejor sociedad. Gracias, subsecretario. Osvaldo Soto Valdía, usted lo conoció, es el subsecretario general de Gobierno que estuvo conversando a fondo acá en Quinta Visión. Que esté muy bien usted y su familia.